Continuamos en directo en Buenos Días, Wall Street. Vamos con nuestra entrevista en el día de hoy. Nos acompaña David Leiguarda, es financiero y trader profesional desde hace muchos años y además aporta contenido en Rankia. No se lo pueden perder. Le damos la bienvenida y le agradecemos que hoy haya querido dedicarnos un ratito. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, buenas tardes para ti. Buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por estar aquí. Para mí es un auténtico placer. Bueno, qué bien, David. Un gusto de tenerte aquí en Buenos Días, Wall Street. Y bueno, pues gracias por acompañarnos aquí en esta entrevista que vamos a tener una serie de preguntas en este momento. Encantadísimo, encantadísimo. Bueno, decir lo de profesional y al final parece que cuando comentan esto, ¿no? Parece que lo que vayamos a decir aquí es lo que va a pasar después, ¿no? Y bueno, todo lo contrario, ¿no? Cuando eres trader vienes a pelearte y sobre todo intentas tener, bueno, es eso, ¿no? Esa información que te da una esperanza positiva, ¿no? En todos los escenarios que podamos lanzar hoy aquí. Lo sabemos y lo vivimos a diario, créenos, porque esto es un sube y baja, ¿no? De hecho, te iba a preguntar, David, ¿cómo interpretas los movimientos que están haciendo en los mercados desde la llegada de Donald Trump, ¿no? El S&P 500 ayer avanzaba, se situaba en los 6.000, por encima de los 6.000 puntos, ¿no? Algo a lo que nos habíamos acostumbrado muchísimo el año pasado. Hoy vemos los mercados y vemos que cae, que está todo absolutamente en rojo, ¿no? Te pregunto, ¿hacia dónde vamos? Sabiendo que, lógicamente, no tenemos la bola de cristal, pero en esta volatilidad diaria, ¿vamos hacia un sentido positivo? ¿Vamos a seguir sintiendo este ruido en los mercados? ¿Qué opinas? Bueno, en el cortísimo plazo quiero intuir que no vamos a ir a ninguna parte, que nos vamos a quedar aquí en el cortísimo plazo, ¿vale? Nos vamos a quedar en la zona de 6.000, quizás 6.050, 5.950 más o menos por esta zona. Luego hablaremos de ello porque tenemos la acumulación de derivados, que es lo que suele provocar esto. Si vamos a hablar del largo plazo, de plazos más largos, como siempre seguiremos subiendo y toda caída se recuperará, Al final todo lo que pasa, ¿no? Incluso toda esta narrativa de las tarifas, ¿no? De Donald Trump, esto iba a ser peor que nunca, esto sí que sí es lo que va a hacer que el mercado se tumbe, esto al final va a ser lo que acaba con todo y bueno, ya estamos viendo que no es así, ¿no? Que de nuevo estamos recuperándonos, estamos casi a nivel de máximos. Para mí la estructura sigue bajista, en estructuras de largo plazo, estructuras técnicas, ¿vale? Del gráfico. Pero ahora sí en el corto plazo, hasta el viernes que tengamos ese vencimiento de derivados, tenemos una acumulación muy grande de posiciones, tanto alcistas como bajistas, acumuladas en 6.000. Para mí casi han sido la clave de por qué el mercado ha ido tan directo en este rebote de estos mínimos de los aranceles, ¿no? Cómo ha ido tan directo, sin parar, sin ni siquiera hacer descansos. Y cómo ahora sí nos hemos anclado aquí. Ayer subimos a 6.050, hoy de nuevo hemos tocado 6.000. Más o menos creo que es difícil que quiera salir de esta zona o hasta que empiecen a rolar esos derivados a partir de jueves, viernes, más o menos ahí. Wow, interesante todo eso, David. Incluso pues hemos visto que ya más de un 75% de las empresas del S&P 500 han reportado favorables. Esas ganancias ha sido mejor de lo esperado. ¿Crees que todo esto sigue siendo muy bueno para un inversionista que quiera comenzar a hacer crecer su dinero en la bolsa de valores? Sí, como siempre, ¿vale? Como siempre. Además, sí que creo que hay un poquito de trampa, ¿no? Porque es verdad que ya teníamos bastante revisadas a la baja, ¿no? Todas las expectativas estaban un poco revisadas a la baja y sí es verdad que la presentación de resultados ha sido buena. Al final, son empresas, ya quisiéramos en España, ¿no? Tener esa masa empresarial de empresas buenas que siguen generando cash, que siguen mejorando trimestre tras trimestre todas sus expectativas y todas sus ventas. Entonces, a largo plazo, desde luego, no creo que haya sitio mejor donde estar. Te pregunto, David, desde tu punto de vista, ¿qué crees que podría afectar más a los mercados? ¿El conflicto en Medio Oriente, esas políticas que mencionabas de Donald Trump, los aranceles, o hay algún catalizador que se nos esté escapando y que esté por llegar? Realmente, cada uno de los catalizadores que nos hemos ido encontrando por lo menos desde la crisis del subprime, ¿no? Que sí nos tuvo bastantes meses en entorno bajista, ¿no? Y esta última racha de inflación y guerra de Ucrania en 2022, cualquier catalizador de corto plazo, no creo de verdad que suponga un retroceso de verdadera importancia
temporal. Quiero decir, porque sí, hemos visto un recorte del 20% en el mercado en muy poco tiempo, una gran oportunidad de compra, dicho de otra manera, que enseguida ha sido absorbido y enseguida el mercado lo absorbe. Daos cuenta que después de lo del viernes se vieron los bombardeos, el viernes todo el mundo ya predecía un lunes negro, predecía una apertura el lunes, ayer lunes, a la baja, con muchos puntos a la baja, y sin embargo el mercado casi prácticamente abrió verde y casi prácticamente fue capaz de subir un 1%, ¿no? Cuando se suponía que todo caía. Entonces, quizás narrativas de este tipo no sean las que vayan a tumbar el mercado, pero bueno, sí es verdad que al final esta política que puede tener la FED, ¿no? No la política en sí, ¿no? Sino lo que vaya diciendo ahora, lo que te diga mañana Jerome Powell, sí puede tener en el corto plazo un poco de efecto, y sobre todo en pequeñas y medianas empresas, porque es verdad que todo el mundo espera que no se haga nada, sería una gran sorpresa que sí se hiciera, y seguramente las pequeñas empresas reaccionarían muy positivamente, pero es más lo que diga, qué expectativas en la conferencia, en el conference, que lo que realmente se haga, que ya intuimos, sabemos, creemos todo el mundo que no va a haber cambios. Correcto, David, incluso como tú lo has dicho, todo esto ha cambiado las expectativas de gran manera, incluso en el oro lo hemos visto, una caída que tuvo el día de ayer, incluso sabemos que es un instrumento de refugio para muchos inversionistas, pero el comenzar esta guerra y que el oro, en lugar de subir, pues retroceda, ¿crees que ahora los inversionistas ya no quieren estar atentos a ese ruido de qué es lo que va a suceder geopolíticamente y mejor hacer inversiones en la bolsa de valores como es tradicional? Pase lo que pase, guerra o no guerra, hacer inversiones en las compañías. Bueno, sí, como ya os digo, ¿no? Parece que muchas veces ya parece que el mercado está más impulsado por el balanceo de derivados que quizás de los fundamentales, ¿no? Pero es verdad que, mira, el oro, aunque sí, ayer tuvimos una bajada, se esperaba subida, ¿no? Por aquello del refugio, la guerra y demás, pero es que es verdad que el oro está en una tendencia alcista impecable, está muy alcista, y para mí, sinceramente, necesita cierta corrección y cierta parada. Es verdad que cuando algo sube tanto, llega un momento en el que ya da vértigo, ¿no? Y ya no todos los inversores consideran seguro estar ahí cuando el precio está tan alto. Entonces ya sí se esperan esas correcciones y demás. Vengo observando ya hace tiempo que tengo un gráfico, no sé si podéis verlo. Bueno, el gráfico es sencillo, en la parte de abajo se puede ver un indicador donde esto se llama Commitment of Trader, esto es una información que... Ahí lo estamos viendo, David, ahí lo estamos viendo, sí. Efectivamente. Bueno, pues esta información básicamente viene de los derivados, ¿no? Tanto de futuros como de opciones, ¿no? Y estas líneas verdes de aquí que vemos alcistas suelen representar, digamos, a esos traders o a aquellos participantes especuladores, aquellos que están especulando con el precio y que están buscando el precio. La parte roja ya no está representando a esta gente que busca la revalorización, sino todo lo contrario, ¿no? A lo mejor son comerciales, ¿no? Imagina que tu beneficio depende del precio del oro. Si el oro sube, tus márgenes aumentan y tú cada vez ganas más. Llegados a este punto, el precio para este tipo de inversores o participantes ya parece que está un poco excedido. Entonces ya esta bajada significa que están incrementando posiciones cortas. Al incrementar posiciones cortas, lo que están haciendo es, si sigue subiendo, sus márgenes aumentarán y seguirán ganando mucho dinero, pero ganarán un poquito menos porque van ya con cierta cobertura, porque prevén que puede haber cierto retroceso. Si os dais cuenta, en el pasado son los que suelen acertar el movimiento del precio, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que este tipo de participantes se ha puesto corto en gran medida, el precio no es que haya caído, no es que haya habido caídas enormes, pero sí que ha habido paradas o retrocesos, porque el precio, yo siempre digo que cuando un precio sube con tanta fuerza y con tanta velocidad, es como si se ha comido un chuletón y ahora tiene que hacer un poco la digestión de dicho chuletón, ¿no? Entonces, yo lo achaco más el que no haya habido esa cobertura, que el precio haya retrocedido ayer, lo veo más y lo achaco a eso, ¿no? A que ya está muy alto como para considerarlo seguro ir a refugiarse en él.
Desde luego está en su superciclo, creo que paradas aparte que pueden durar varios trimestres, este superciclo del oro solo acaba de empezar y todavía tiene que quedar bastante recorrido. Entonces, aprovechar alguna caída de verdad ya de significado, quizás una vuelta a esos 3.000 o una vuelta a esa zona, sería muy buena para aprovechar y, bueno, esa posición en oro a largo plazo que todo el mundo tiene que tener un poco, ¿no? Porque aunque sea un activo que también, como el S&P 500, siempre sube, también es cuestión de timing, porque te puede tener bastantes años menos 50% si no aciertas un poco con ese punto de retroceso. Perfecto. Oye, David, el mercado de opciones, que está muy de moda, ¿no? Y ese vencimiento del que hablabas este viernes 20 de junio. Explícanos qué significa esto, para aquellos que no entendamos muy bien exactamente a qué te refieres, ¿no? Y cómo puede repercutir en el S&P 500. Vale, bueno, voy a ser súper breve y voy a intentar explicarlo para que lo entienda todo el mundo, porque sí que tiene cierta complicación, ¿vale? Lo que está sucediendo aquí, ¿no? Bueno, como veis aquí, esto es ahora mismo, digamos, todo el interés abierto en posiciones de opciones que hay sobre el SPX, SP500, ¿vale? El índice en sí. Como veis, el nivel de 6.000 está... bueno, pues es altísimo, ¿no? Es una de las participaciones más grandes que hay. Ahora mismo hay como 60 billions por aquí, otros menos 60 billions. Podemos decir en nocional que hay unos 2-3 trillions acumulados solamente en un vencimiento, ¿vale? En un strike y en un vencimiento, que es el 6.000. Esto, lo que viene a suceder es que cuando tú compras una opción, ya sea una opción de venta o una opción de compra, alguien tiene que dar esa contrapartida y no siempre la hay. Entonces, la mayoría de las veces la contrapartida lo da un creador de mercado, ¿vale? Lo da un market maker. Este market maker no gana no especula con el precio, simplemente gana con la horquilla, la diferencia entre la compra y la venta. Y para cubrir sus posiciones, si bien todo el mundo va largo y va a subir, para cubrir esa posición va a necesitar comprar acciones, acudir al mercado del subyacente, bien sea a través de acciones, de futuros, comprarlo o venderlo para cubrir si son apuestas bajistas. Las apuestas están muy inclinadas hacia los dos lados. No hay una zona, no hay una inclinación, digamos, clara hacia ninguna de las dos, tanto alcista como bajista. Y la zona en sí atrae mucho porque cuando intenta alejarse, el market maker ha de cubrirse en venta y por arriba, y cuando intenta alejarse por abajo, se tiene que cubrir en compra. Esto va a desaparecer, todo este nocional aquí acumulado, va a desaparecer este viernes en la Quad-Witch, en el OPEX, y una vez que esto suceda, dependiendo del nuevo flujo y dependiendo cómo se empiecen a colocar los inversores en el siguiente trimestre, pues ahí ya se verán movimientos hacia otros sentidos. Pero ahora podemos casi asegurar, nunca hay nada seguro en el mercado, nunca podemos dar nada por sentado y nada por supuesto, pero podemos tener casi seguro que tanto hoy como mañana, incluso hasta el jueves, veremos al precio rondar siempre estas zonas. Mañana, con el catalizador de Jerome Powell y de la Fed, seguramente haya movimientos un poco más extremos, pero es muy fácil que, quitando movimientos extremos aparte, más o menos el precio acabe cerrando y orbitando la zona de 6.000. Perfecto. Interesante, así es que vamos a estar muy pendientes a lo que sea mañana en la Reserva Federal. Pero hablando así en unas frases simples para aquellas personas que están interesadas en invertir en el mercado de valores, ¿cómo tú ves el mercado de valores en este momento? ¿Algunas compañías en las que debamos interesarnos más o sectores en los cuales debemos de poner atención, ya sea incluso para no meternos en ellos por las situaciones conflictivas geopolíticas que se están viviendo en la actualidad en los últimos días? Sí, bueno, siempre yo recomiendo para gente que a lo mejor tiene un poquito menos de tiempo, tiene un poquito menos de conocimiento, siempre tiene que tener su inversión en SP500, en S&P 500, siempre hay que tener algo, ya sea vía ETFs o de alguna manera, ¿vale? Luego, así para corto o medio plazo, veo esos sectores de hard commodity, ¿no? Como el paladio o la plata, pueden estar interesantes, ¿vale? Acciones que tengan, quizás algún tipo de interés en estos metales. Como siempre, todo lo que sea correlacionado a un metal o es subyacente sea un metal, ya sea la plata además, suele tener comportamientos muy volátiles. Entonces, siempre pequeñas posiciones ahí. Y la industria aeroespacial lo está haciendo realmente bien y están surgiendo oportunidades bien interesantes.
puedes buscar esas compañías por separado, ¿no? Rocket Lab, que al ser nuevas también son muy volátiles, pero también puedes ir a buscar un ETF como el XAR. XAR engloba todas las empresas aeroespacial tienen que cumplir ciertos requisitos de market cap y demás, y aquí pues vía ETF siempre se puede hacer un poco una inversión sectorial mucho más tranquila, ¿vale? No podemos dejar de mirar las nuevas innovaciones tecnológicas. Eso hay que tenerlo en cuenta y eso siempre hay que ir intentando meter la cabeza. Y se puede hacer, yo pienso, de manera muy conservadora. Porque es verdad que van a salir nombres que van a traer nuevas innovaciones, van a traer, pues a lo mejor un nuevo foso defensivo de mercado que va a estar muy interesante, pero nuestras acciones de siempre, nuestras Microsoft, nuestras Amazon, nuestras Google, ya están invirtiendo, ya están formando parte de ese movimiento y Google creo que ha dado una oportunidad en esta última caída de las tariffs y de algunas consecuencias más. Ha dado una gran oportunidad. Creo que Amazon también es una de las más infravaloradas y creo que se puede comprar y se puede estar ahí y puedes estar invirtiendo en la última tecnología. Y bueno, me gustaría Nvidia un poquito más, me hubiera gustado verla un poquito más abajo, pero no ha querido. Pero sí tenemos AMD, que también lo está haciendo muy bien, está empezando a arrancar y es una de semiconductores y de chips que seguramente la haga muy bien. Si quieres invertir en computación cuántica, creo que tampoco hay que salirse muy lejos. Si no quieres, digamos, meterte en muchos fregados, en muchas fiestas, en muchas acciones muy volátiles, puedes estar en Google, puedes estar en Microsoft y creo que vas a tener una exposición suficiente a toda esta tecnología sin meterte en líos muy grandes. Bueno, fíjate que mencionabas AMD o AMD, ¿no? Que ayer tuvo un día maravilloso. Lo estábamos precisamente comentando al inicio del programa. ¿Has dado algunas pistas? Por fin. Sí. Bueno, me imagino que la tienes por ahí en tu portafolio, ¿no? Con ese fíjate que estaba esperando precisamente esto, porque para tenerla a largo plazo sí que quería ver que hiciera algunas cosas. Parece que ya se ha ido, parece que ha pasado mucho, pero si te das cuenta en el gráfico de la corrección que ha hecho, ahora está demostrando ese cambio de tendencia, ¿no? De esta tendencia bajista. Esto es un gráfico mensual, cada una de estas velas es un mes entero, ¿vale? Entonces, ahora está mostrando ese cambio. Sí, parece que ya se está escapando, pero ten en cuenta que siempre que ha hecho el cambio de tendencia alcista, aunque parecía que ya se te iba a ir, que ya se te iba a escapar, siempre va a haber un mes malo, un mes tonto, algo que pase en el mercado, alguna narrativa en el mercado que haga retroceder todo y siempre habrá oportunidad. Para mí está haciendo un cambio de tendencia, ha sujetado muy bien en la zona de 100, en la zona de 90 y creo que ahora es una muy buena opción para tener en radar para buscarle algún retroceso, algún punto de buen ratio riesgo-beneficio y entrar en ella. Bueno, lo apuntamos, ya saben que aquí no hacemos como recomendaciones, simplemente contamos lo que está pasando y nuestro punto de vista. David, te hago la última pregunta. Mañana se reúne la Reserva Federal, ¿has dado ahí algún titularcillo, ¿no? Acerca de esto? Se intuye que no habrá bajada de tipos. Antes lo han descontado así los mercados. En tu opinión, ¿cómo va a afectar esto a los mercados? Estas decisiones de la Reserva Federal y este esperar y ver de Jerome Powell, ¿no? Que parece que no se baja del burro. Sí, no se baja del burro. Bueno, cada uno tiene su opinión acerca de ello, ¿no? Hay algunos dicen que es totalmente partidista, ¿no? Por su parte, bueno, tampoco creo que sea así, creo que igual simplemente está siendo prudente, ¿no? Básicamente es como os dije antes, ¿no? Como os comentaba antes, es cierto que cambios no se prevén y si él sí empieza a dar pistas, ¿no? Una especie de apertura así a posible abrir y empezar a hacer la bajada de tipos, puede verse muy reflejado y puede ser una buena oportunidad para el Russell 2000 y empresas de pequeña y mediana capitalización, ¿no? Y ahí habría que estar atento. El problema es que si no sube, si ese discurso sigue siendo hawkish y algún dato malo que pudiésemos tener de empleo y demás, que empezara, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Recesión, tal, ¿no? Como se empieza la narrativa ya en Twitter y en todas las redes, pues igual sí podría afectar para mal y sí podríamos tener algún retroceso tanto en IWM como en los índices grandes, ¿eh? Perfecto. Bueno, Ale, ¿alguna pregunta más o despedimos ya a David? Que le hemos sacado ahí, le hemos exprimido. Sí, que le hemos sacado mucha información el día de hoy, así es que
vamos a guardar alguna otra pregunta para una próxima entrevista. Esperemos que David, pues propiamente nos pueda acompañar nuevamente. Por lo pronto vamos a mostrar sus redes sociales para que todos nuestros televidentes puedan ir y seguir también a David en una de sus redes sociales, como estamos viendo por aquí. Ahí tenemos a Finanzas y Trader Profesional, ¿verdad? Sabemos que trabaja con Rankia y bueno, pues es una persona que realmente tiene una larga proyección, David. Muchísimas gracias por el día de hoy. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y encantadísimo de estar aquí, un gran placer. No, gracias a ti también por tu energía que nos has traído en esta mañana de martes. Te mandamos un abrazo y esperamos verte pronto de vuelta. Gracias. Otro para vosotros. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Saludos, saludos. Chao, David. Bueno, nosotros seguimos adelante. Vamos a seguir con más noticias, con más información. Tenemos mucho más que contarles aquí en Buenos Días, Wall Street. No se vayan, volvemos en unos minutos. Hasta ahora.